Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Se pueden sentar. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da una vez más de estar aquí en su casa de oración. Nos gozamos, ¿verdad?, en vernos nuevamente acá. Y de nuevo le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, sabiendo de que es algo importante poner a Dios en primer lugar, y eso es muy importante, ¿verdad?, que vengamos a la casa del Señor para adorar y bendecir su santo nombre. Así es que de nuevo, bienvenidos. Le damos la bienvenida a la mamá de los jóvenes, músicos. Dios me la bendiga, es un gusto verla por acá, y a esa criatura también que ya es muy importante, ¿verdad? Dice la palabra, instruir a niños en sus caminos para que cuando sean viejos no se aparten de ellos, y eso es muy importante, que le pongan ese deseo, que le pongan ese interés en aprender de las cosas de Dios. Amén. Así que vamos a empezar nuestro servicio de la noche, o sea, mi estudio, sabiendo de que estoy pidiéndole a Dios que me mande más maestros para que me reemplacen un poquito, para que me den un brequecito, como dicen, pero le damos gracias a Dios. Vamos a quitar el disfraz mejor. Le doy gracias a Dios porque vean, sé que aquí Dios me está usando también, que Dios me está preparando, y yo sé que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y quizás el plan que Él tiene para mí sea muy diferente a lo que yo pienso. Quizás ahora mismo yo vea que quizás el Señor me está usando nada más en este espacio, pero sabemos de que Dios nos usa en todo momento. Él nos usa en cualquier situación, y por eso le damos las gracias al Señor por esta oportunidad que nos da los días lunes de poder estar aquí, reunirnos para estudiar la palabra del Señor, para aprender cada día más, y sabiendo de que aprendiendo nos vamos a aprender más de quién es Dios, conocer a Dios y saber también los planes que Él tiene para nosotros. Amén. Así que los dejé descansar un poquito. Vamos a poner de pie y vamos a buscar en Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer del versículo del 1 al 11. Amén. Primera carta de Juan, capítulo 3. Está casi al final de la Biblia. Un poquito antes de Apocalipsis. Amén. Eso, por favor, lea. Para que todos estemos en el mismo sentido. Primera de Juan, capítulo 3. Yo sé que la letra es muy pequeñita, pero solo con que vea Primera de Juan 3 ya le puede ayudar a ella. Gloria a Dios. Te alabamos, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos, mi Dios. Santo, santo eres Dios. Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su letra dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amantísimo Padre Celestial en el cielo, Señor y Dios, gracias te estoy dando, Señor, por esta oportunidad que me das, Padre de la gloria, de abrir tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese privilegio, Padre Santo, Señor. Sé que tú me has escogido, Padre Santo, y por eso te doy gracias, Señor. Úsame, Padre de la gloria, conforme a tu santa voluntad, Señor. Que seas tú, Señor, hablando, Padre Santo, por medio mío, Padre Santo, Señor. Te doy gracias, Señor, por estos hermanos, Señor, que se están congregando, Padre Santo. Síguelos ayudando, Señor. Sígueles dando ese deseo de seguir buscando cada día más de ti, Padre de la gloria. Ese deseo de venir y agradecerte por este privilegio que tú nos has dado de ser llamados hijos tuyos, Padre Santo, Señor, sabiendo que ya no somos del diablo, sino que ya somos tuyos, Padre Santo, porque tú mandaste a tu Hijo amado a derramar esa sangre en la cruz del Calvario para la cual nosotros podíamos ser salvos, Señor. Por eso te estamos infinitamente agradecidos, Padre de la gloria. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros esta noche, Señor, y todos los días de nuestra vida, Padre Santo, que nos sigas ayudando, Señor, a seguir hablando más de ti, Señor, a seguir buscando más de ti, Señor, a seguir escudriñando más tu palabra, Padre de la gloria. Gracias te doy de nuevo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Hoy voy a hablar un poquito acerca del pecado, que es el que ustedes saben que desafortunadamente es la causa por la cual el Señor Jesucristo tuvo que venir aquí a la tierra. Que a través del pecado fue que el Señor, en los planes que tenía Dios, fue el de mandar a nuestro Señor Jesucristo a que Él pudiera venir a redimirnos de ese pecado para que nosotros pudiéramos ser ya entonces llamados hijos de Dios. Pero tenemos que poner mucha atención de que quizás muchas veces podemos escuchar la palabra pecado y decimos, es nada más pecado, es estar haciendo cosas malas. Pero sabemos de que la palabra pecado es muy profunda, es demasiado profunda. Dice que a un predicador dijo que cuando un cristiano comienza y se convierte al cristianismo, empieza a batallar con el pecado en su vida. Sabemos que cuando nosotros venimos ya a los caminos de Dios y empezamos a reconocer lo que es pecado, ya tenemos una guerra en nosotros mismos. Dice que es una lucha espiritual tan intensa, que dice que la Segunda Guerra Mundial sería poco comparecida a esa guerra que nosotros tenemos, que tenemos interiormente. Y esta es una lucha tan fuerte que al principio, cuando nosotros somos recién convertidos, pero al ir creciendo en la fe, va aumentando esa batalla. Conforme vamos creciendo más en fe, nosotros vamos a ir teniendo más esa batalla. Y por eso decimos que ¿qué es el pecado? Ya muchos hemos ido estudiando y el grupo de nosotros hemos estudiado durante semanas parte y hemos estudiado lo que es la lección número 11, estudiamos acerca de lo que es el pecado. Y quizás ellos me pueden decir, pero el pecado ese es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Cuando nosotros ya no estamos haciendo la voluntad de Dios, eso es pecado. Es que como leímos aquí en primera de Juan, capítulo 3, el versículo 4, donde nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabemos que al estar infringiendo la ley de Dios, estamos cometiendo pecado. Cada día nosotros estamos cometiendo pecado, pero a Dios gracias, Él mandó a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros pudiéramos ser redimidos de ese pecado. Gloria a Dios. Ya dice que el viejo hombre ya ha quedado atrás, que el viejo hombre que era la imagen de Adán, ya por nuestra naturaleza pecaminosa, ya eso lo hemos dejado. Ahora ya tenemos un nuevo hombre, que es
en Cristo Jesús, ya el segundo Adán, que tiene la imagen de Dios. Y ese es el propósito de este estudio, de esta predicación de esta noche, es de reconocer que nosotros estamos viviendo con dos hombres en nuestra vida. Tenemos el viejo hombre, que es la naturaleza pecaminosa que nos heredó Adán. Pero a Dios gracias, ahora tenemos también la naturaleza de Dios, que es la que vino a darnos el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el pecado es el alejamiento del hombre de hacer la voluntad de Dios. El pecado es la infracción de la ley. También es la injusticia que hacemos. Que toda la injusticia que hacemos, eso es pecado. Que no es nada más no creer solamente en Dios, sino que todo lo que hacemos incorrecto, eso es pecado. En 1 Juan 5:17 nos dice eso, que la injusticia que hacemos, eso es pecado. También nos habla de lo que todo lo que no hacemos con fe también es pecado. O sea que cualquier cosa que hagamos que no pongamos fe, estamos pecando, porque tenemos que tener fe. Como dice la palabra, que para creer en Dios, primero que hay que creer que hay un Dios. Tenemos que tener fe de que hay un Dios, porque esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza de que es un Dios, y esa es la razón por la cual estamos nosotros aquí en la noche. Estamos porque tenemos esa fe de que Cristo murió. Nosotros que aún sin verlo, creemos de que lo que la palabra nos dice es real, que la verdad de la palabra, y por eso es de que nosotros estamos aquí aprendiendo cada día a seguir los caminos de Dios, a caminar en los caminos de Dios. Que entonces, pero quizás algunos se preguntarán, ¿pero por qué pecamos? Si ya Jesús vino y murió por nosotros, ya Él venció el pecado. Pero entonces, ¿por qué seguimos pecando? Pero como estamos aprendiendo aquí, que desafortunadamente que una de las personalidades, que es el viejo hombre, sea la imagen de Adán, esa naturaleza pecaminosa nos hace que sigamos pecando. Pero ahora la diferencia es de que nosotros ya no pecamos por querer pecar. Ya nosotros ya antes pecábamos directamente. En cambio ahora tenemos el control de saber lo que es pecado. Nosotros nos podemos controlar y podemos distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Dice, la vida del cristiano es una vida de perseverancia, por tanto, de continua lucha interior. Porque deseamos hacer la voluntad de Dios, pero la carne se opone continuamente. En ello, con mayor o menor fuerza, pero aún así el creyente es más que vencedor. Pero sabemos que el creyente somos más que vencedores. Sabemos que tenemos a Cristo Jesús, tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos redime. Es el Espíritu Santo que nos da la sabiduría ahora para reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Ahora ya no podemos pecar porque ya tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Ya lo que hacíamos antes ya no lo vamos a hacer, porque ahora es el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros. Vamos a buscar en Romanos capítulo 7, donde nos dice a Pablo de cómo es que él nos va a dar una definición exacta de lo que es el pecado, cómo es el pecado viviendo en la carne con nosotros, que aún ya teniendo a Jesucristo como nuestro Salvador, todavía estamos sufriendo tenemos esa lucha constante, tenemos esa lucha de vencer al pecado. A Romanos capítulo 7, y vamos a leer del versículo 14. Vamos a leer del versículo 14 al 25. Y vamos a leer también parte del capítulo 8. Amén. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ya sabemos que ahora tenemos el Espíritu Santo y ahora muchas veces hacemos cosas que no queremos hacer, pero sabemos que todavía estamos en la carne, y la carne y por eso que dice Pablo que él aborrece muchas cosas de las que hace. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy
quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Sabiendo que el pecado que todavía está en nosotros nos lleva a hacer cosas que no le queremos hacer. Muchas veces no queremos hacer tal cosa y la hacemos. Después venimos y decimos, ¿pero por qué lo hice? Es porque el pecado todavía vive en nosotros. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el no hacerlo. Perdón. Dice, y yo sé que en mí, esto es, y en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sabemos que ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Nosotros siempre queremos hacer el bien, pero siempre hay ciertas cosas, como estamos en la carne, que todavía nos lleva a hacer cosas del mal. Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Sabiendo de que ya nosotros tenemos a nuestro Salvador. Aquí Pablo está reconociendo que ya, gracias a Dios, dice, que mandó a nuestro Señor Jesucristo. Porque si no hubiera sido por Él, nosotros no teníamos salvación. Ya que por la ley nosotros no íbamos a poder ser salvos. Sabiendo que por la ley nosotros seguimos en la carne, seguimos pecando, seguimos cometiendo cosas que no le agradan a Dios. Pero gracias a Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo, que por la gracia de Él, ahora ya podemos ser redimidos de ese pecado. En el capítulo 8 dice, en el versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sabiendo de que ahora ya no somos condenados, porque ahora andamos bajo la orden del Espíritu. El 2 dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Sabemos de que ahora ya no vamos a morir. Sabemos de que ahora tenemos vida y vida eterna y vida en abundancia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya la muerte no existe para nosotros porque ya Cristo la venció. Muchos dirán, bueno, ¿cómo que no? Pero si yo veo que todo el mundo se muere. Pero aquí Pablo está hablando de la muerte espiritual. Ya nosotros, esta carne tiene que morir porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y aquí lo está confirmando Pablo, que nos dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya nosotros hemos sido libres del pecado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora ya podemos decir que somos salvos, que ya no vamos a poder ver muerte espiritual, porque ya el Señor ha pagado ese precio en la cruz del Calvario. Ya hemos dejado la herencia pecaminosa de Adán y Eva, y ahora ya estamos en la gracia de nuestro Señor. Amén. Dice, todos pecamos porque la vieja naturaleza pecaminosa nos arrastra e impulsa al pecado. Como lo que vimos aquí mismo en los versículos del 14 al 25, sabiendo de que Pablo le está diciendo, él está hablando de cómo es de que él todavía estaba teniendo una guerra de que todavía él tiene. Sabemos de que él era un hombre muy estricto, él era un hombre muy celoso de la ley. Él por eso que persiguió mucho a la iglesia, porque él era celoso, él quería cumplir la ley. Pero ahora se está dando cuenta que a través de eso, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Que eso lo estaba llevando a él, lo estaba impulsando al pecado. Que él lo estaba siendo arrastrado al pecado porque estaba incumpliendo las leyes, lo que ya son espirituales de Dios. Porque uno de lo que vimos aquí en Primera de Juan, donde nos dice en el capítulo 3, donde nos dice en el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y Pablo estaba haciendo eso cuando estaba persiguiendo a la iglesia.
no estaba haciendo eso. Él no estaba haciendo eso. Él no estaba amando a su prójimo. Él estaba cumpliendo la ley. Era celoso de la ley. Pero la misma ley lo estaba condenando a él. Porque estaba haciendo todo lo contrario de lo que Dios quería que él hiciera. Que amara a su prójimo como a sí mismo. Y por eso cuando él tuvo esa conversión, fue cuando se vino a dar cuenta de que en verdad al Dios que él estaba sirviendo era un Dios de amor, era un Dios verdadero, era un Dios que quería el bien para todos, que él quería que todos viniéramos al arrepentimiento, que nadie fuera condenado. Amén. Entonces dice, pecamos como resultado de la tentación en tres áreas principales. Sabemos, hemos visto anteriormente, incluso en los otros estudios que he tenido, sabemos de que tenemos tres partes en la carne que nos lleva a pecar, sabiendo que estamos pecando, cada día pecamos, pero ahora sabemos de que ahora tenemos ese privilegio de que ahora podemos venir a nuestro Señor Jesucristo y podemos pedirle perdón al Señor, que Él nos perdone de nuestros pecados, sabiendo de que Él ya pagó ese precio en la cruz del Calvario. Entonces sabemos que todavía tenemos deseos en la carne. Muchas veces decimos, como estamos hablando, ¿verdad? Muchas veces hablamos de la tentación del hombre, pero muchas veces no es solamente eso. Nosotros no pecamos nada más solo, el hombre nada más no solamente peca con ver a la mujer, no, hay muchas formas, hay muchas otras ramas que el hombre peca. El hombre es ambicioso, el hombre trabaja hasta no poder, muchas veces llevamos 2 o 3 trabajos. Eso es pecado también. ¿Por qué? Porque estamos dejando las cosas de Dios, por un lado. Entonces, también hay otras formas de pecar en la carne, que es llevándonos con el ritmo de este mundo, haciendo las cosas de este mundo, agradando al vecino, agradando al amigo, agradando al familiar, no agradando a Dios. Ahora mismo podemos decir muchos de nuestros familiares, quizás muchos se han alejado de nosotros. Quizás muchos tengan que quizás ya no nos quieren, ¿verdad? Porque somos familia. Pero ya no hay una relación tan estrecha como era antes. ¿Por qué? Porque ahora venimos, nosotros ya somos cristianos, pero no es porque tengamos un nombre o tengamos nada más un título, no, sino que nosotros ya dejamos lo que éramos antes. Ya nosotros cambiamos nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Ya compartimos con ellos, pero ya no hacemos lo que ellos hacían. Y esa es la diferencia de ya no vivir con los deseos de la carne, ya dejando la carne por otro lado, sino que ya venirnos y humillarnos a Dios, arrodillarnos a Dios, pidiéndole perdón a Dios y llevando otro ritmo de vida, ya no llevando la vida que llevábamos antes. Y esa es una de las cosas de que el Señor nos ha venido a ayudar a vencer lo que es los deseos de la carne, como le pasó a Eva cuando Eva fue tentada en Génesis 3:6, cuando dice que la serpiente vino y vio que el árbol era bueno para comer. Y para nosotros no solamente el árbol, hoy en día cuántas cosas nos llevan a ver que son buenas para los ojos, para la carne. Cuántas cosas nosotros vemos que es agradable, que nosotros muchas veces decimos algunas cosas, no, pero si esto no creo que vaya a ofender a Dios. O muchas veces como dice, no, es un pecadito pequeñito. No, pero sabemos que para Dios el pecado es pecado. Grande, pequeño, es pecado. Entonces, y eso es lo que nos lleva a entender las partes de cuando ya nosotros dejamos las cosas del mundo por un lado y empezamos a buscar las cosas de Dios. Pero, ¿es fácil eso? ¿Verdad que no? Es una guerra constante. Por eso, como dijimos al principio, que el predicador dijo de que cuando la persona viene y se convierte al cristianismo, empieza una guerra interior espiritual tremenda. Dice que la Segunda Guerra Mundial no se compara, dice, a lo que tenemos que estar peleando, con todo lo que nosotros tenemos que estar peleando. Cada día nosotros peleamos, cada día. Cuando un carro se nos atraviesa indirectamente, ¿qué es lo que hacemos? Ya luego levantamos la mano. Ya estamos pecando indirectamente, pero lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque todavía estamos en la carne. Pero esa es la guerra, esa es nuestra guerra interior que llevamos. Cuando alguien nos dice algo, o cuando el jefe muchas veces tratamos de hacer el trabajo lo mejor que podamos, lo hacemos todo tan perfecto. Cuando llega, no le gusta nada de lo que hicimos. Se enoja muchas veces, hay muchos jefes que hasta le levantan la voz a uno.
¿Y qué es lo que dice uno? En lugar de decir, bueno, Señor, ten piedad de él. Como tú no te das cuenta, yo todo lo estoy haciendo muy bien. Esa ya es nuestra carne. Ya es nuestra carne que actúa en ese momento. Entonces, y eso es lo... Pero sabemos de que ya cuando nosotros, ya como hemos conocido al Señor, ya cambiamos un poco, todavía un momentito, que nos bajamos. Decimos, bueno, está bien, la próxima vez lo hago mejor, o discúlpame, no fue mi intención. Pero ya nosotros como cristianos, ya con el Espíritu nos redarguye y hace que cambiemos nuestra actitud. Y esa misma actitud también lo hace muchas veces. Eso nos enseña, muchas veces nosotros también le damos ejemplos a los jefes, que ellos se dan cuenta y después hay muchos jefes, porque hay que ser realistas. Hay muchos jefes que se dan cuenta y vienen y se disculpan. Algunas veces ya no disculpan, es cierto que quizás estaba alterado, estaba, qué sé. Hay otros que no lo hacen, pero hay algunos que sí lo hacen. ¿Pero por qué? Porque ellos se dan cuenta de cómo es nuestra actitud, de cómo es que nosotros cómo nosotros respondimos a la actitud de Él. Y eso nada más que lo hace nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que viene a morir en nosotros. Y esto no es solamente de que cualquier cosa así a una cosa como esa directamente. No, hay muchas veces, hay cosas indirectamente. Muchas veces oímos una canción, por ejemplo. Oímos una canción, máxime a los jóvenes hoy en día, la música en inglés. Hay mucha música en inglés que no es apta para incluso hay muchos discos que dice ahí que son que tienen que tener el control de los papás. ¿Va? Cosa de que el muchacho jamás va a venir con el disco y va a decir, papá, escúchalo tú primero, después lo escucho yo. No. Entonces, ahí nos damos cuenta de que muchas veces nosotros pecamos indirectamente al escuchar esa, porque toda esa música tiene palabras obscenas, tienen el sentido o el mensaje de esas canciones son todas negativas. Entonces no necesariamente tiene que ser una forma directa con otra persona que nosotros estamos pecando. No, es como que oímos también. Esa es la forma como nosotros estamos poniendo atención a las cosas que no le agradan a Dios. Y nos damos cuenta muchas veces, yo le doy gloria a Dios por estos jóvenes que están buscando de Dios, escuchan y buscan de las cosas de Dios. Pero hay muchos jóvenes, no, hay muchos jóvenes de que les molesta la música cristiana. Cuando uno anda con música cristiana, ellos les dicen, ¿y tú qué estás oyendo? O sea, hay muchas cosas de que les ofende, pero ¿por qué? Pero no son ellos, es el enemigo que no le agrada que uno escuche las cosas de Dios. Es el enemigo que quiere a uno siempre desviarlo, siempre llevarlo, porque el diablo siempre quiere que uno esté pecando, porque él es el amo y es el señor del pecado. Sabemos que el diablo pecó desde el principio de la creación, él ha pecado, y por lo tanto para él el pecado es agradable. Para él el pecado no es malo. Para él el pecado es lo mejor. Pero nosotros que sabemos que el Señor nos dice que todo aquel, como leímos aquí, que todo aquel que no hace las cosas de Dios es del diablo. Porque dice que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue que apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? De que el Señor vino a deshacer esas obras. Pero nosotros estamos dejándonos llevar por el Señor. Estamos haciendo las cosas del Señor. ¿Verdad que no? Todavía tenemos esa guerra. Todavía tenemos esa guerra espiritual constante en nosotros. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque Él dice que Él vino para deshacer todas estas obras. O sea, nosotros tenemos que poner nuestra confianza, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, y sabemos de que Él nos va a ayudar a vencer las obras del diablo. Los deseos de los ojos, sabemos de que muchas veces lo que vemos nos atrae, y como vuelvo a repetir, no solamente, casi siempre el ejemplo normal es el de ponerle los hombres para las mujeres, pero no, muchas veces como decimos, lo que pasó a Eva, lo que vimos en Génesis 3:6,
de que Eva vio, dice, que el fruto era agradable a sus ojos. Y así nos sucede a nosotros. Vemos una cosa tan bonita. Muchas veces, por ejemplo, una casa. Vemos una casa y dice, wow, qué casa tan bonita. Ya la quisiera hacer una casa como esa. O si no, dice, y ese, ¿cómo dice? Y ese de dónde sacaría para comprar esa casa. Entonces, ahí mismo nosotros estamos pecando por lo que vemos, estamos juzgando y eso nos está llevando a pecar. Y otra cosa, nos está llevando a codiciar lo que nosotros no podemos tener. Y no es que no podamos, sino que simplemente muchas veces Dios nos da lo que nosotros podemos mantener o lo que nosotros podemos pagar, se puede decir en cierta forma. Porque el Señor no nos va a dar una casa de $1 millón, donde el mortgage es de 250,000 y lo que gano son $1,000 al mes, ¿verdad? Entonces, eso, pero nosotros ponemos la mirada en eso, ponemos el deseo y queremos y deseamos eso. Y ahí estamos pecando nosotros, estamos pecando ante Dios, porque no estamos siendo conformes con lo que Dios nos da. No es una conformidad que decir, ok, está bien, no, sino que aceptar lo que Dios nos está dando, porque Él sabe que lo que Él nos da es bueno para nosotros. Así como nosotros, ya nada más es mi esposa y yo, nada más tenemos un apartamentico de 2 cuartos. ¿Para qué yo quiero una casa con 10 cuartos? Para asustarme yo solo, ¿verdad? Entonces mejor, quiero mis dos cuartos y así. Al menos veo a mi esposa más seguido, en cambio ella se me escondería a ella, no la encontraría. Pero ahí vemos, ¿verdad?, de cómo es que Dios nos da a cada uno lo que nos va a satisfacer nuestras necesidades. Dios nunca nos va a dar lo que nos va a hacer daño y tampoco no nos va a dar de lo que necesitemos. Él siempre nos da lo que nosotros podamos siempre estar felices. Siempre vamos a estar siempre dándole gracias a Dios. Y la vanidad de la vida. Sabemos de que la vanidad, eso de por sí, que me lo digan las señoritas, que me lo digan las damas. Los espejos, si tuvieran boca, hablarían cuántas veces una mujer se está frente a un espejo. Pero eso es malo. No es malo. Lo malo es de cómo uno pone el deseo o la forma a querer verse, a ver esa vanidad. Si es una vanidad para agradarse, está bien, pero si es una vanidad para quedar bien con otros, ok, no porque la vecina o el vecino mira cómo anda, yo quiero ser igual que eso. Eso es lo que Dios condena, eso es lo que dice que Dios es pecado. De que la mujer ande siempre hermosa y bien vestida, eso no es pecado, porque para eso que Dios hizo a la mujer hermosa. Es para que se cuiden, para que también uno mismo de esposo la vea bien. Siempre uno uno siempre, como dice, le está tirando flores. Y entonces, eso es lo que Dios quiere, que siempre estemos nosotros agradando a Dios en lo que hacemos, no agradando al hombre, no haciendo cosas que ya me voy a, por ejemplo, yo voy a salir perfumado porque en mi trabajo la secretaria está muy bonita, ella siempre va presentable y tengo que yo ir bien presentable. Ahí está mal. Eso ya es pecado, porque ya no estoy agradando a Dios, no estoy agradándome a mí mismo, sino que estoy haciendo cosas que no debo hacer. Lo mismo pasa con las señoritas, las esposas o las novias. Ya quieren siempre andar bien presentables, pero no para el esposo, sino que para el vecino o la vecina, o quieren estar mejor que nosotros. Eso es lo que el Señor llama pecado. Eso es lo que el Señor siempre condena. Y eso es lo que nos enseña de que la vanidad de la vida la tenemos que cambiar a bendición de la vida, sabiendo de que si nos vamos a estar siempre arreglándonos bien, es para agradarnos a nosotros mismos y para agradecerle al Señor lo que hace, que nos hizo bonitos o feos, pero de que ya es la voluntad de Dios. Porque la palabra dice que uno no le puede agregar a su estatura, dice, ni un codo. Y eso es cierto. Hoy en día hay muchos cirujanos plásticos, hacen muchas maravillas, pero a una persona de 5 pies no lo va a convertir en 6 pies. Le podrán agregar unas cosas, pero en lo que Dios ha criado, el hombre no lo va a poder cambiar. El Señor ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, pero es el hombre el que se ha desviado. Es el hombre que quiere hacer
lo que el mundo. Pero ¿quién es el que lo ha llevado a esto? Sabemos que Satanás, el rey de este mundo, que ya quiere que todo lo que hacíamos antes para agradar a Dios, ahora lo hagamos para desagradar a Dios. Por eso es que el mundo hoy en día está, que las cosas que son buenas para el mundo son malas, y las cosas que son malas, las cosas que para Dios son buenas, para el mundo son malas, y las cosas que para Dios son malas, para el mundo son buenas. Y así es como el diablo ha cambiado por completo la mentalidad del ser humano. Ya hoy vemos al hombre caminando, haciendo cosas indebidas, pero para ellos dice que está bien. ¿Por qué? Porque dice que Dios es amor. Pero aquí nos damos cuenta de que Dios es amor, sí. Él nos amó, que por eso mandó a su hijo a morir en la cruz del Calvario. Pero también nos dice que todo aquel que comete pecado, dice, infringe la ley. O sea que todo lo que no agrada a Dios comete pecado. Si estamos haciendo cosas que si nosotros sabemos, según su palabra, de que no agrada a Dios, estamos cometiendo pecado. No estamos agradando a Dios. No estamos haciendo, no, porque Dios es amor, Él nos perdona todo. Sabemos que Dios nos perdona, pero también sabemos de que hay un libro y la palabra de Dios nos dice que Dios al que ama lo corrige y castiga. Y sabemos de que nos dice también de que hay un cielo y una tierra nueva para todo aquel que hace su voluntad. Pero también nos habla de un infierno, nos habla de un lago de fuego y azufre para aquel que no hace su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Ahora dice, ¿cómo ve Dios el pecado? Tu pecado, dice, ya ha sido juzgado por Dios cuando Jesús cargó con justicia nuestros pecados en la cruz del Calvario. Vamos a ver qué nos dice. Eso es lo que nos dice 2 Corintios 5:21, donde dice ya la justicia de Dios ya cargó con nuestros pecados. 2 Corintios 5:21. Si alguien lo tiene, que me lo puede leer. ¿Lo puede leer? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, gloria a Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, el hombre perfecto, el hombre sin pecado, por nosotros, por el amor a nosotros, lo hizo pecado. Él vino a la tierra en carne para hacer pecado, para pagar esa condena que nosotros merecíamos pagarla. Pero Él no, Él en su amor vino a pagar ese pecado por nosotros. Dice, aquel que no conoció el pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, sabiendo que ahora nosotros hemos sido hechos justicia, dice, por el amor a Él. Ahora nosotros ya estamos delante de Dios ya como personas redimidas. Ya el pecado ya no existe en nosotros, porque ya Jesús vino y pagó ese pecado por nosotros. Él lo pagó en la cruz del Calvario. Pero nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer en Él, confiar en Él, tener fe en Él, tener fe de que lo que todo Él hizo fue para el bien de nosotros. Que todos pecamos porque la vieja naturaleza pecaminosa nos arrastró e impulsó al pecado. Eso lo sabemos, eso lo vimos en Romanos, lo que dijo Pablo, que él ya ahora dice, ya su espíritu y su mente quería hacer lo bueno. Él siempre estuvo luchando por hacer lo bueno, pero el enemigo lo llevaba y lo arrastraba a hacer lo malo. Pero ya ahora, ya la guerra que él tenía, pero ya por medio del Señor Jesucristo, él venció al pecado. Ya el viejo hombre lo dejó atrás. Por eso después dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque ya él ya dejó, el viejo hombre se quedó. Y ahora es el nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Ya el viejo hombre se quedó atrás. Ya ese ya murió. Ya es ahora el Señor Jesús el que vive en su vida. El que vive, ya que es el Espíritu Santo el que ya está trabajando en él.
Y ya eso es lo que nosotros tenemos que aprender ahora. Y es lo que hemos venido estudiando a través de estos días. De que cómo es que nosotros vamos a ir creciendo en fe cada día más. Es leyendo la palabra de Dios. Orándole al Señor. Congregarnos. Eso nos va a ayudar a cada día ir aprendiendo más acerca de Dios. A vencer el pecado. Sabiendo que esa guerra que tenemos constante. Todos los días tenemos esa guerra. Pero sabemos de que la vamos a vencer por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Él ya la venció. Sabemos de que ya Él, hoy sí como dijo en la canción de la niña, Él ya le machucó la cabeza al diablo, porque nosotros no lo vamos a hacer, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él sí lo hizo. Él ya venció al diablo, y gracias a Él es que nosotros estamos aquí, ya dándole gracias, porque Él venció al enemigo. Gloria a Dios. Busquemos a Dios en primer lugar. Ese es nuestro deber. Ese es nuestro trabajo todos los días. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Seguir buscando de Dios. Seguir leyendo la palabra. Seguir hablando de Dios. Seguir predicando lo que es la salvación. Sabiendo de que ya el Señor nos salvó del pecado. Ya el pecado ya no existe en nosotros. Porque ya el Señor ya nos dio esa salvación. Gloria a Dios. Dice ya ese pecado es un fruto de lo que está en tu corazón. Sabemos que ya lo que ya estaba en nuestro corazón, que era la raíz del pecado, que ese era todo lo malo que hacíamos antes. Los malos pensamientos, los malos deseos, las malas intenciones. Eso donde estaba en nuestro corazón. Pero ahora, ¿quién vive en nuestro corazón? Nuestro Señor Jesucristo. Mateo 15, 19. Veamos qué nos dice Mateo 15, 19. Gloria a Dios. Siempre me gusta los lunes dar varios versículos para que nos vayamos acostumbrando, no solo a usar nuestra Biblia, sino que a veces que lo que estamos hablando es directamente de la palabra, que es Dios el que nos está hablando por medio de su palabra, que no es que yo lo esté diciendo porque yo lo quiero decir. Porque cuando nosotros nos ponemos en oración, le pedimos al Señor que sea Él el que nos use para que Él hable a su pueblo. Gloria a Dios. Mateo 15, 19 nos dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Sabemos de que, ¿qué es lo que contamina al hombre? Todo lo que sale del corazón. Todo lo que sale del corazón, dice, y lo que sale del corazón no son cosas buenas cuando no tenemos al Señor. Dice que salen, nada más dice que salen los malos pensamientos. Siempre pensamos cosas malas. Y cuando decimos cosas malas, no es que directamente que estemos hablando de cosas pecaminosas, no, sino que cosas malas, que pensando cosas que queríamos hacer, que no debemos de hacer. Esos son los malos pensamientos de que el Señor nos habla. Dice, los homicidios, la persona que en verdad, hay muchos que dicen, cuando cometen un homicidio, cuando van a esto delante del juez, hay muchos que dicen, yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero aquí el Señor nos dice que sí, porque todo eso ya lo tenía en el corazón. Ya eso ya lo tenía en su ser. Ya dice los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Cuando dice aquí a las fornicaciones, hoy en día es muy común. Usted ve la televisión, los programas de televisión, ahora ya es. Antes era un poco más, la televisión era un poco más discreta. Ya antes, yo me recuerdo cuando era chamaquito, un beso de una pareja era nada más de secundar los piquitos y ya nada más. Pero en cambio ahora cuando usted ve en la televisión, usted ve unas escenas demasiado morbosas. ¿Y qué es lo que sucede? Que eso lleva a que la mente del ser humano camine en una forma de la fornicación, pensar malo. Ya la pornografía ya se encuentra por todas partes. La pornografía ya antes tenía que ser uno adulto para ir a ver alguna película para adultos. Hoy no, hoy está accesible para los muchachos. Y cada uno dice, no, que mi muchacho aquí, no. Uno tiene que estar pendiente a ellos. Uno tiene que estar, como dice, las 24 horas con ellos. ¿Por qué? Porque ahora desafortunadamente la tecnología está tan directa
Entonces, y uno tiene que tener, y ese es el cuidado que uno tiene que tener con los muchachos. ¿Por qué? Porque el diablo, Dios reprende ese nombre, está metido por todos lados, él está metiéndose por todo, y desafortunadamente ahora mismo Hollywood es una de las áreas que más está usando el enemigo para poder meterse y hacer las cosas. Ahora vemos tantas escenas en la televisión, en las películas, que para antes nosotros era pecado, para antes era algo del otro mundo ver escenas como él. Ahora no, en la televisión vemos escenas muy pecaminosas, muy horribles, que ya, pero ya en la televisión lo está haciendo de una forma que ya se ve normal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos muchachos están creciendo en ese ambiente. Entonces, si nosotros no instruimos a los niños y enseñarles qué es lo bueno y qué es lo malo, ellos van a crecer creyendo que eso es bueno. Y aquí la palabra nos dice de que eso no es bueno, que es el diablo que está metido en toda esa tecnología para cambiarle la mentalidad. Porque ¿qué es lo que sucede? Como estamos hablando hoy, de que el infierno fue hecho para el diablo y sus secuaces y sus demonios. Pero el hombre es tan egoísta que no quiere que el diablo se vaya solo. También lo quieren acompañar. Y por eso que todas estas cosas, él está usando todas estas cosas para que la creación que Dios hizo no se vaya con Dios, sino que siga los caminos del enemigo. Pero el trabajo de nosotros como hijos de Dios, como hombres de luz, como hijos de luz, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reprender todas esas cosas, reprender todas las artimañas del enemigo y enseñarle a los hermanos de que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Aquí nos habla de que hay un castigo para todo aquel que no hace la voluntad de Dios. Por eso nos dice que el pecado es no hacer la voluntad de Dios. Entonces todo aquel que no hace la voluntad de Dios le es pecado. Y por eso que tenemos que trabajar y pedirle a Dios, el único que va a cambiar nuestra vida, el único que va a cambiar nuestra forma de ser, el único que nos va a ayudar a vencer el pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Por eso que el Señor Jesucristo dijo, me voy, pero no los dejo solos. Mando al Espíritu Santo, que es que nos va a guiar. Cuando nosotros nos ponemos nuestra fe en Dios y ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, sabemos que el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Por eso es lo que está haciendo la pastora ahora. Sabemos que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero nos da también, dicen, hay ciertos reglamentos que tenemos que seguir. Y uno de ellos dice es el bautismo. ¿Y qué es el bautismo? El bautismo es confesar de que el Señor vino a vivir ya nuestras vidas. Sabiendo que nosotros cuando somos bautizados, estamos dejando ya el viejo hombre a muerto. Y le estamos dando la nueva vida al nuevo hombre. Que es ya el Espíritu Santo nos saca de donde vivíamos antes y nos trae a un mundo ya mejor. Ese es el bautismo. Y el que nos enseñó fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, antes de él empezar su ministerio, él fue bautizado. Dios, para que se cumpliera la palabra. Ya después de que él fue bautizado, fue cuando empezó su ministerio. Ahí fue cuando empezó el Espíritu Santo, se derramó. Fue cuando el Señor dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ahí fue cuando el mismo enemigo, el mismo Satanás se dio cuenta que en verdad él era el Hijo de Dios. Él todavía no sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Hasta cuando el Señor vino y recibió el Espíritu Santo ya como hombre. Ya él vino a ser como Dios. Y ya él empezó a hacer su obra. Y él empezó a tener ese poder para vencer todos los ataques del enemigo. Ya por eso cuando él fue tentado por el enemigo, él ya tuvo ese poder para decir, el Señor es conmigo. Tú, vete de aquí. Y ese mismo poder es el que nos lo da a nosotros. Esa misma fuerza nosotros la tenemos. Esos mismos milagros que el Señor le hizo, que nosotros lo podemos hacer. Pero ¿qué es lo que necesitamos nada más? Tener fe. Tener fe de que la misma fuerza que el Señor, el mismo Espíritu Santo que se derramó en nuestro Señor Jesucristo, es el mismo que mora en nosotros. Es el mismo que nos va a ayudar a vencer todos los ataques del enemigo. Es el que nos va a ayudar a vencer al enemigo. Él nos va a enseñar a educarnos de cómo Dios ve el pecado. Él es el que nos enseña a reconocer de que nosotros somos pecadores.
y que la única manera de que Dios nos acepte como hijos es confesando que somos pecadores y recibiendo a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Es una palabra tan sencilla, pero que envuelve mucho. Que envuelve mucho. Por eso que muchos, cuando uno hace la invitación de fe, muchos dicen, sí, acepto al Señor, sí quiero ser salvo. Pero cuando uno le dice, ok, está bien, vamos, ahora, ¿y cuándo te quieres bautizar? Y dice, no, pero bautizarme no, yo no estoy preparado para eso. Pero en cambio, ¿qué fue lo que dijo el eunuco? ¿Qué impide yo ser bautizado? Cuando uno se entrega ya al Señor, cuando recibe al Señor Jesucristo, ya uno quiere ya trabajar para la obra. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya viene uno se bautiza, ya el Señor le da ese privilegio a uno de poder trabajar en la obra. Y como le repito, fue el Señor que nos enseñó. Cuando Él fue bautizado, fue cuando empezó su ministerio. Y todos nosotros, cuando recibimos al Señor Jesucristo y somos bautizados, ya tenemos ese privilegio de poder trabajar en la obra del Señor. Ya nosotros ya podemos tener el privilegio de servirle al Señor. Ya tenemos ese privilegio de poder subirnos acá y adorar al Señor. Podemos ya estudiar más de la palabra. Pero tenemos que cumplir los mandatos del Señor. Tenemos que cumplir los mandatos de la palabra. Amén. Desde cada día, si confesamos la promesa de Dios y tenemos comunión con Él, nos llenaremos del poder del Espíritu Santo. Y eso lo vimos aquí en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 1 y 2. Lo vamos a ver de nuevo para ver de cómo es que nosotros nos llenamos del Espíritu Santo cuando tenemos ya esa confianza en el Señor. Gloria a Dios. Y ya para terminar, vamos a leer a Romanos capítulo 8, vamos a leer del versículo del 1 al 11. Para que ya cuando nosotros vencemos para vencer al pecado, ya tenemos que empezar a vivir conforme al Espíritu. Ya tenemos que vivir con el Espíritu. Romanos 8, del capítulo 1 al 11 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Qué esperanza. Ahora ya sabemos que ahora ya no le tenemos miedo a la muerte. Ahora ya nos podemos morir porque tenemos una esperanza en Dios. Tenemos ya, el Señor dice que tenemos unos cuerpos transformados, que vamos a poder estar delante de Dios adorando y glorificando a Dios. Ya este cuerpo inmundo va a ser destruido, pero vamos a ser reedificados con un nuevo cuerpo. Y esa es la esperanza que tenemos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, sabiendo que el Espíritu ese de Dios que resucitó a Jesucristo es el mismo Espíritu que vive en nosotros. Tenemos que creer, tenemos que tener fe en ello. Y sabiendo que si tenemos fe en ello, dice que
Él vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Sabemos que estos cuerpos mortales van a ser reedificados por medio del Espíritu Santo de Dios. Sabiendo que el Espíritu Santo de Dios que ya vino a morar en nuestra vida, ya el pecado ya no existe en nosotros. Ya Dios, Jesucristo ha vencido al pecado en la cruz del Calvario. Ya nosotros hemos sido redimidos. Y por eso que esa batalla que teníamos constante, sabemos que ahora tenemos a alguien que nos apoya. Tenemos a alguien que nos está ayudando. Sabemos que es alguien que nos va a ayudar, sabiendo que nosotros mismos no vamos a poder vencer el pecado. Pero ahora ya tenemos a alguien más poderoso, al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos da esa fuerza para vencer esa lucha que tenemos todos los días. Sabemos que todos los días vamos a salir vencedores, sabiendo que todos los días hemos vencido al enemigo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga. Vamos a poner de pie para despedir el servicio. Ya para dar gracias a Dios por este día. Le doy gracias a Dios por su paciencia. Se me estuvieron despiertos. Gloria a Dios. Amantísimo Padre Celestial que moras en el cielo, Señor y Dios, gracias te estoy dando, Señor, por esta noche, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, por tu palabra, Padre de la gloria, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sé que por medio de eso hemos vencido al pecado, Señor. Hemos vencido al enemigo, Padre Santo, sabiendo que el mismo hombre, Señor, fue sepultado en esa cruz del Calvario, Padre Santo. Ya el viejo hombre, Señor, se ha quedado, Señor, porque hemos sido redimidos por el nuevo hombre, que es el que vive ahora en nosotros, Señor. El nuevo hombre que es tu Espíritu Santo, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Sabemos que ya Jesucristo venció al enemigo, Padre Santo, y nos dio esa esperanza de vida eterna, Padre de la gloria. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Te doy gracias por cada uno de los hermanos, Padre Santo, que pusieron ese deseo, Señor, de venir y congregarse, Señor, para seguir aprendiendo de ti, Señor. Pero sobre todo, Señor, de venirse a regocijar en ti, Señor, para adorarte y glorificarte, Santo. Padre Santo, para darte gracias, Señor, por ese privilegio que nos has dado, Señor, de ser llamados hijos tuyos, Padre Santo. Te pido, Padre de la gloria, que sigamos, Señor, ese mandato que tú dices, amándonos unos a otros, Señor, como tú nos has amado, Padre de la gloria. Que nos sigamos queriendo, Señor, como hermanos que somos, Señor. Que seamos, Señor, ya que dejemos a un lado viejo hombre, Padre Santo, y que seamos nuevos en espíritu y en verdad, Señor. Que seamos ya un espíritu, una sola familia, una sola carne, Padre Santo, en sí, Padre de la gloria. Gracias por esta noche, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Ahora que nos vamos, Señor, a nuestros hogares, Padre Santo, llévanos en paz y bendición, Padre Santo, Señor. Bendice a cada uno que van a sus hogares, Padre Santo, Señor. Sabemos que nos vamos de este lugar, Señor, pero jamás de tu presencia, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, que nos mantengas ahí, Señor, en el hueco de tu mano, Padre Santo. Que no nos dejes que salgamos de ahí, Señor. Que no nos dejes que caigamos, Padre Santo, Señor. Que sigamos cada día, Señor, aferrados a ti, Señor, confiando en ti, Señor, confiando en las promesas tuyas, Señor, confiando, Padre Santo, en ese sacrificio que tú hiciste, Señor, mandando a tu Hijo amado a morir en esa cruz del Calvario, Señor, sea compensado en nuestras vidas, Padre Santo. Que nosotros, Señor, seamos honra y gloria por ello, Padre Santo. Que nosotros seamos agradecidos por ese sacrificio, Señor. Y que sigamos, Señor, cada día, Señor, creyendo en ti, Señor. Que sigamos cada día, Señor, confiando en ti, Señor. Que cada día, Señor, crezcamos más en fe, Señor. Y que cada día, Señor, hablemos de tus grandezas, Señor. Que hablemos a otras personas, Señor, de que tú eres un Dios, el Dios de todos, Padre Santo, Señor. Que todos ellos, Señor, que tus manos están abiertas para todo aquel que quiera seguir tus caminos, Padre Santo. Aquel que quiera buscarte en espíritu y en verdad, Padre Santo. Por eso, Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, en esta noche. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nos despedimos de este lugar, Señor, pero jamás de tu presencia, Señor. Síguenos ayudando, Señor. Síguenos dando fortaleza, Señor. Síguenos dando sabiduría, Señor. Pero sobre todo, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe cada día, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén y amén. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 19:14. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hoy terminamos todos juntos.